Hola amigos, bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy vamos a continuar con nuestro análisis de los textos apocalípticos, tanto judíos y veremos más adelante también una serie de textos gnósticos cristianos. Hemos estado analizando el Apocalipsis de Elías y algunos de ustedes me han dejado algunas preguntas hablando acerca de cuán verídico es el Apocalipsis de Elías, con cuánta seriedad se debe de tomar. Y en cuanto a esto, he explicado en la introducción a los diferentes vídeos que la intención del académico, del historiador, simplemente es presentar estos materiales como información y que lo relacionado con la creencia, con la fe, va más allá de la jurisdicción de un investigador. Por lo tanto, solamente me he limitado a presentar los textos, a citar de los materiales como parte informativa. Y recordando que en este caso particular, el Apocalipsis de Elías es un texto de base copta cristiana. Por tanto, es un texto que los cristianos de Egipto y otras comunidades ortodoxas en el Medio Oriente creen en este texto y creen en lo que se narra. Que es un texto que no es conocido entre los cristianos de Occidente, de Europa, América, ya eso es otra cosa. Pero en asunto de creencia, los cristianos de Egipto creen en este texto. Y en cuanto a esto, pues solamente como investigador nos limitamos a ofrecer el material, que además se puede encontrar también en disponibles bibliotecas y libros disponibles que se venden en las redes sociales, en librerías, etcétera. Y como investigadores lo que estamos haciendo es proponiendo y presentando al lector que se familiarice con textos que no son tan conocidos dentro de la tradición tanto judía como cristiana. Recordemos que el Apocalipsis de Elías es un texto que data del siglo IV, que está en lengua copta, pero que la mayoría de los investigadores están de acuerdo en decir de que la base del texto es un texto de revelaciones, de profecías judío del siglo I, pero que con el tiempo los cristianos lo tomaron, lo editaron, lo modificaron y lo cristianizaron. Y esta es la versión que data del siglo IV, que contamos con ella en el día moderno y es la que estamos analizando. Dicho esto, vamos a entrar ya en análisis en cuanto al Apocalipsis de Elías. Hemos estado conversando y anteriormente hablamos acerca de la llegada del anticristo, las señales que se presentarían antes del fin según el texto, y el Apocalipsis nos dice que habría una virgen que se enfrentaría al anticristo, y esta virgen lucharía contra el anticristo y el anticristo le daría muerte. Según el Apocalipsis de Elías, cuando se presente el impío, el que se opondría al Mesías, la virgen llamada Tabita se levantaría y se enfrentaría a este ser, porque realmente sería mucha la iniquidad. Lo perseguiría, huiría, pero se volvería contra ella y la mataría. Y vamos a citar directamente del texto para que tengamos una idea de qué está diciendo. Dice así: reacción de la Virgen Tabita al anticristo cuando se presente en los últimos días según el Apocalipsis de Elías. La Virgen de nombre Tabita oirá que el impúdico se ha manifestado en los lugares santos. Ella se pondrá su vestido de lino y lo perseguirá hasta Judea, increpándolo hasta Jerusalén. Oh impúdico, hijo de la iniquidad, que eres enemigo de todos los santos. Entonces el impúdico montará en cólera contra la Virgen y la perseguirá hasta las regiones del poniente. Le sorberá la sangre al atardecer, la arrojará sobre el templo, pero ella será salvación para el pueblo. Ella se levantará al amanecer, estará viva, y le increpará diciendo: impúdico, no tienes poder sobre mi alma ni sobre mi cuerpo, porque yo vivo en el Señor en todo momento. Has arrojado mi sangre sobre el templo y ha sido salvación para el pueblo. Encontramos este relato realmente misterioso, esta virgen que se enfrenta a este ser. Los acontecimientos, como narra el texto, tendrían lugar en Jerusalén. Y si está diciendo que incluso este anticristo la arrojaría
sobre el templo. Es que el templo, según la profecía de este Apocalipsis, estaría construido para que esto pueda tener su cumplimiento. Y lo interesante es en cuanto al misterio, ¿quién es esta Virgen Tabita? Bueno, aquí depende otra vez la tradición que estemos analizando, porque al parecer bien pudiera hacer referencia, y hay un pasaje en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versos 36 al 43, que nos habla de una mujer llamada Tabita, que según se dice, ella hacía muy buenas obras y un día cayó enferma y se murió. Y resulta ser que el apóstol Pedro se encontraba cerca de allí, lo llaman y él la resucita. Así que encontramos luego a esta Tabita que se convierte en una santa dentro de la tradición de la Iglesia Católica al parecer, y también la encontramos como venerada probablemente por los cristianos coptos de Egipto. Así que cuando el Apocalipsis de Elías, si tenemos como base y decimos que es un texto editado en Egipto por los cristianos de Egipto, y que decimos que en cuanto al contenido ha sido cristianizado por ellos, o fue cristianizado por ellos en el siglo IV, pues bien pudiera hacer referencia a esta virgen o esta muchacha, aunque el texto de Hechos no dice que fuese virgen, pero en la tradición cristiana pues se hacen una serie de alteraciones como esta, y vemos a través de la historia, y bien pudiese ser ella. Lo interesante de todo esto es que en el texto que estamos analizando, el profesor Antonio Piñero, cuando habla de este Apocalipsis de Elías y estos detalles, en su libro Los Apocalipsis, 45 textos apocalípticos apócrifos judíos, cristianos y gnósticos, él hace una división en cuanto a cómo estructura el libro, y él sitúa a este evangelio o este Apocalipsis de Elías, lo sitúa entre los apocalipsis o textos judíos, no lo sitúa entre los textos cristianos, porque luego hay una división que él muestra como apocalipsis cristianos y una tercera división que son los apocalipsis gnósticos cristianos. Ahora, vuelvo a enfatizar, probablemente se deba a que tiene un texto como base judía que luego fue cristianizado. Pero me llama poderosamente la atención y por ello lo menciono en cuanto a estos detalles de el Apocalipsis de Elías, y vemos entonces las connotaciones cristianas que va revelando este texto. Lo que sucederá después, según las profecías de este Apocalipsis, es el enfrentamiento entre los profetas Enoc y el profeta, en este caso Elías, que van a descender del cielo y se van a enfrentar al anticristo. Y sobre esta gran batalla que tendría lugar antes del fin, según el Apocalipsis, vamos a hablar en el próximo vídeo. Realmente vemos que son una serie de detalles muy, pero muy apasionantes, cargados de acción, y vemos muchísimo revelación, profecía, según este texto de la tradición copta cristiana de Egipto, en cuanto a los últimos días, la aparición de este tal anticristo o antimesías, aquel que se opondría al Mesías, y los enfrentamientos, las persecuciones que tendrían lugar contra los siervos de Dios en los últimos días. Un texto realmente que ha sido muy comentado, vuelvo a enfatizar, dentro de la tradición y también dentro del mundo de la academia, los historiadores y los expertos en temas también religiosos. Es un texto que ha sido muy comentado, estudiado, porque realmente revela detalles muy sorprendentes sobre estas revelaciones del final de los tiempos. Hasta aquí con el podcast del día de hoy en cuanto al enfrentamiento de la Virgen Tabita con el anticristo en los últimos días, según las revelaciones del Apocalipsis de Elías. Como siempre, les agradezco a todos por la atención, les envío un gran saludo y hasta un próximo encuentro donde vamos a continuar con más sobre estos textos apocalípticos que realmente son muy, pero que muy fascinantes. Un saludo para todos ustedes.